arquitecto Raúl Molina, quien ha sido viceministro de Gobernanza Territorial en la PCM y que es un especialista de gobernanza y desarrollo territorial. Vale decir, alguien que recorre nuestras regiones, que sabe lo que pasa en la capital y sabe lo que pasa y lo que no pasa en nuestra región. Señor Molina, gracias por estar acá. Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Fernando? Feliz año retrasado. Muchas gracias. Lo mismo para usted y su familia. ¿Qué particularidad tiene La Libertad y Trujillo para haberse convertido en buena cuenta en el epicentro de la criminalidad en el Perú? Tanto la criminalidad que afecta a los ciudadanos directamente como a las empresas mineras. Es una ciudad dinámica, Trujillo, ¿no? O sea, de larga historia, pero además con una economía dinámica, fuertemente informal, ¿no? Es, además de ser la tercera ciudad del Perú, pero un valle que ha crecido mucho. En los años 90 tuve una pequeña aventura que intentó ser agroexportadora en Virú. Hay mucha migración de las zonas de la Sierra de la Libertad, es un departamento vasto del sur de Cajamarca, y yo creo que hay vínculos claros con la minería ilegal en las alturas, ¿no? O sea, aparte de los efectos, Trujillo siempre, hace muchos años que tiene problemas de criminalidad, sí, ¿no? Sí, pero, de pago de cupos, yo recuerdo sí, muchos años. Una vez que fui hace 15 años, el taxista tenía una calcomanía. Me dijo, mire, me cobra $2 diarios, prefiero eso y no que me estudien el auto. Y el penal del Milagro era famoso por ser uno de los penales donde se daban instrucciones para afuera, como después se convirtió en generalidad, ¿no? Pero ¿cómo se ha articulado esa criminalidad de cupos a la criminalidad actual, que es de banda organizada, con sicariato? Difícil saberlo, Fernando, ¿no? Pero obviamente ese atentado contra la sede del Poder Judicial tiene que ver con que se están tocando intereses criminales que es muy difícil saber si tienen que ver con criminalidad urbana o tentáculos con la minería ilegal en Patás o ambas cosas, ¿no? Pero es obvio que el discurso de tranquilizador que han pretendido el presidente del Consejo de Ministros con el gobernador regional ayer está ignorando que hay un problema de fondo que hay que enfrentar con estrategias mucho más multidimensionales y agresivas que... ¿Cuáles, por ejemplo? ¿Cuáles estrategias? O sea, lo que siempre he dicho yo frente a situaciones como las que de La Libertad, hay que invertir en los lugares de mayor pobreza del departamento, porque ese departamento, a pesar de tener una capital costera en una zona agroexportadora muy dinámica, también es un departamento que tiene una enorme desigualdad y zonas muy pobres en las serranías, ¿no? Por ejemplo, provincia de Bolívar, ¿no? Al norte de la provincia de Patás. Todavía más. Claro. Y más después la cinturita, selva, ¿no? y la cinturita de las provincias serranas que están antes de Santiago de Chuco y de Huamachuco, ¿no? En la zona norte de la cinturita estrecha de La Libertad. Y invertir en esas zonas más pobres, hacer trabajo de inteligencia, no basta estado de emergencia y acopiar policía en la zona de Patás, hay que hacer mucho trabajo de inteligencia, además de presencia estatal, y tener un Estado que la gente comience a sentir que es un Estado que le rinde más en sus vidas, ¿no? De las carencias que usted establece, ¿cuáles dependen del gobierno central y cuáles del gobierno regional? Es el drama de nuestra descentralización y la poca claridad de competencias, ¿no? Pero hay particularidades en Trujillo, ¿no? A ver, la Constitución dice que los gobiernos regionales tienen competencias muy fuertes en promoción de mercados regionales, competitividad regional, exportaciones regionales. Eso corresponde con la experiencia general a nivel internacional. Los gobiernos intermedios, como nuestros gobiernos regionales, en general tienen competencias de desarrollo territorial con un fuerte énfasis en la dimensión económica del desarrollo territorial. En el papel es así en el Perú, pero en la práctica lo que pueden hacer los gobiernos regionales en la promoción del desarrollo económico de forma agresiva, como hay que hacer en nuestro país, para incorporar informales a la economía legal, es muy poco, porque los gobiernos regionales, primero, no tienen impuestos asignados. Ayer estaba viendo unas transparencias de un colega en un curso de la Católica, donde en la perspectiva del Ministerio de Economía y Finanzas los gobiernos regionales forman parte del gobierno central. ¿Podemos creer eso? Tenemos autoridades elegidas en entidades de gobierno que forman parte del gobierno central, porque claro, en la cabeza de presupuesto público sus recursos dependen del tesoro público. Entonces son entidades con muy poca autonomía,
Te puedo dar un ejemplo. Hay un proyecto de agencias regionales de desarrollo que promovió la PCM hace 5 años con una fuerte inyección de dinero de la Unión Europea, que esas agencias regionales de desarrollo no han pasado de ser espacios donde un conjunto de actores se reúnen a discutir y consensuar prioridades, pero no tienen ninguna capacidad ejecutora, porque hay alguna tecnocracia en el centro, en el Ministerio de Economía y Finanzas, que considera que no es papel del Estado contribuir a sobremontar las deficiencias y las brechas de capacidades productivas que hay en muchos lugares de nuestra serranía, como en la serranía de Trujillo. Entonces, mientras que no tengamos gobiernos regionales con instrumentos potentes y capacidad de financiamiento para apoyar a esas poblaciones a mejorar su competitividad, a conectarse mejor con mercados urbanos, vamos a seguir teniendo zonas muy pobres que son caldo de cultivo para... Cuando lo oye, usted sacaría la conclusión de que la gran deficiencia de los gobiernos regionales depende y es responsabilidad del gobierno nacional. Sin ninguna duda. ¿Los exime de toda responsabilidad? No los Cuando exime. se habla de corrupción y se habla de mala ejecución, ¿eso es culpa de quién? ¿Del ministro Arista? No, pero si alguna responsabilidad tengo que atribuirle a los gobernadores, y no solo a los actuales, sino a varios de sus predecesores, a varias de las camadas de sus predecesores, es que nunca han liderado realmente sus territorios para exigirle al gobierno nacional, dame herramientas para promover desarrollo económico territorial. Entonces dependemos, ¿qué cosa pueden hacer? Hay algunos fondos concursables en el Ministerio de la Producción, hay algunos fondos concursables en Agroideas del Ministerio de Agricultura, ellos pueden usar la herramienta de Procompite, pero todo eso son pistolitas de balines al lado del tamaño del desafío, que es incorporar a enormes contingentes de nuestra población, incluyendo población que salió de las ciudades mayores durante la pandemia para regresar al campo, y ante la escasez o la incapacidad de absorber mano de obra que tienen muchas de nuestras zonas rurales, termina expulsada en actividades ilegales, engrosando las filas de los que están en tala ilegal, de los que están en minería ilegal y de los que están en una serie de otras actividades que hoy día crecen en todo lado, principalmente en las áreas rurales de nuestro país. ¿Qué se puede hacer frente a esa realidad que ha descrito usted? La estrategia que aplique el gobierno, si hay alguna, no está dando resultados, porque las cifras empeoran. Pero ¿qué es lo que hay que hacer en particular frente a esas formas de criminalidad organizada que ha mencionado usted? Narcotráfico, tala y minería. Sí. Por más doloroso que suene, Fernando, yo no espero mucho de este gobierno y de este periodo. Y espero que este año... Suena muy doloroso, suena corresponder con el 90 y tantos % de la opinión pública. No pero este año, en abril, la presidenta tiene que convocar elecciones. Sí. Este año tenemos que comenzar a trabajar seriamente, aquellos que somos sensatos y honestos, que estamos fuera del gobierno, en construir una alternativa que le pueda ofrecer soluciones reales a los peruanos y a las peruanas. En particular a aquellos y aquellas de los que acabamos de hablar, que están en zonas rurales, que están empujados a tener que trabajar en actividades de muy baja productividad legales o actividades de alto desempeño pero ilegales. Entonces hay que ofrecerles alternativas y eso necesita una convergencia. Yo invoco, por ejemplo, al gran sector privado moderno del país que comience a involucrarse en política, porque necesitamos que las élites de este país regresen a la política para reemplazar a todos los fascinerosos o mediocres que están hoy día en el gobierno y en el Congreso. Hay que recuperar el Perú. Si lo dejamos por el camino que estamos yendo, anoche estaba dictando clases hasta muy tarde a un grupo muy numeroso de alumnos, principalmente de departamentos y provincias del país. Y el tema era justamente gobernanza territorial, o sea, cómo construimos iniciativas de desarrollo desde las provincias, desde las ciudades, desde las zonas mineras. Y mi sensación es que la mayor parte de sus alumnos, todos profesionales provincianos, ya la frustración y el desencanto no les permite confiar y creer. Y lo que me decían es, todos los políticos se meten solo para robar y para perseguir intereses personales. Hay que reemplazar a esos grupos políticos. No sé si es posible todavía, Fernando. Quiero creer que sí, porque si no tenemos que apagar la luz y salir. Pero creo que hay que reconstruir instituciones, hay que repensar la descentralización con un sentido de mucho mayor corresponsabilidad entre el gobierno central, los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Yo creo que la mejor herramienta contra la corrupción es corresponsabilizar a más de un actor público y no ponerle solo responsabilidad a una entidad de gobierno donde un gobernador o un alcalde se puede comportar casi como un cacique, un señor feudal. Lo que hemos visto es coordinaciones entre congresistas
y ministros. Acabamos de hablar del caso que se atribuye a Darwin Espinosa. Ahí hay coordinación. Ministerio, gobierno regional, Congreso, etcétera. Todos están coordinados para robar. Pero no para robar. Bueno, pero lo que estamos viendo es que el hecho de darle para ejercer competencias y más coordinación per se no nos libera de la corrupción. Fernando, en los estudios de la OCDE a la que tanto se aspira a ingresar, que se hicieron en 2016, una de las cosas que la OCDE resaltó en el estudio de organización territorial del Estado fue: uno de los países que hemos estudiado con menor capacidad de articulación de la política pública es el Perú. En general, no solamente en las regiones, también en general. O sea, somos un país formado por niveles de gobierno que cada uno es un piso de un edificio que no tiene escaleras entre los pisos. Se eligió por eso ese año a Pedro Pablo Kuczynski, que con esperanza que su experiencia y los nombramientos quiso garantizar. Sí, pues, pero es que, digamos, las personalidades individuales no van a salvar el Perú, la van a salvar equipos de gobierno. Había todo un equipo, en fin, pero sabemos lo que pasó en el Congreso y demás. Señor Raúl Molina, me resisto a resignarme. Yo sí creo que hay lo que usted ha llamado personalidades honestas y competentes, y espero creer que se estén preparando para participar en las elecciones. Que usted mismo, supongo. Lo que hay que hacer es que esas personalidades sensatas y honestas converjan, porque por separado, como estamos ahora con 40 partidos y uno más que va a entrar, no vamos a llegar a ningún lado. Necesitamos corrientes que le ofrezcan discursos nuevos al país. Bueno, ojalá que se produzca eso, señor Molina. Contaremos con usted para observarlas a la lupa y para alimentar nuestra esperanza. Muchas gracias. Muchas gracias.